divisiones, de diferencias, de las diferencias entre la espermatogénesis y la ovogénesis. Ya sabemos nosotros entonces que de una célula germinal masculina vamos a tener ¿cuántos espermatozoides? Cuatro espermatozoides funcionales, ¿no? Y esa espermatogénesis va a ser constante hasta que el organismo del varón entre en la andropausia, ¿no? Y ahí disminuye. Mientras que de la mujer hemos dicho que sus células germinales primordiales ya están dadas desde su nacimiento. Esas células germinales ya no se van a replicar más, ya ese número con las que han nacido es el número que tienen. Y de cada una de estas vamos a tener solamente un óvulo apto para la fecundación. Solamente uno. Mediante los ciclos de la meiosis, la importancia que tiene esta división celular es que nos va a dar un óvulo, un gameto femenino apto para la reproducción, que es el fin fisiológico más importante de estos gametos, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso muy claro, porque también eso demuestra, ¿no?, las características que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, durante el parto ya nacen las mujeres con 1 a 2 millones de ovocitos. Y cada mes desde la pubertad, porque tampoco es desde el momento del parto, que van a ir evolucionando, ¿no? Van a ir dividiéndose los ovocitos, ¿no? Sino desde la pubertad. Cuando entran los estímulos hormonales de los que hemos hablado, ellos comienzan a madurar. Ahora, la mayor parte del tiempo de cada mes, estos ovocitos no van a llegar a ser óvulos completamente. ¿Por qué? Porque no va a haber fecundación. ¿Ya se cortó? Bueno, entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Entonces, acá se van degenerando en las fases meióticas. Va a haber uno que va a funcionar y otro que se va a eliminar, ¿sí? De la misma manera. Uno va a estar con todas las características fisiológicas habilitantes para ser fecundado y el otro se va a degenerar. El sistema hormonal femenino, igual que el masculino, está regulado, ¿no? Desde el hipotálamo, la hipófisis, hasta los órganos sexuales internos femeninos, hasta el ovario. Entonces acá, la luteinizante y la folículo estimulante van a estimular la producción de estrógeno en el ovario, en las células de la granulosa, en la teca interna. Acá va a haber una retroalimentación negativa, especialmente con los estrógenos. Ya sabemos, ¿no?, cómo es la retroalimentación negativa. Cuando este nivel de estrógeno va a disminuir, eso significa que tenemos que secretar más. Por lo tanto, el hipotálamo envía sus hormonas para estimular tanto folículo estimulante como luteinizante. Estas se secretan y estimulan la
acá también va a aparecer la inhibina. Esta inhibina, como su nombre lo indica, lo que va a hacer es tener la función de inhibir la secreción de folículos estimulantes. Entonces es un ciclo complejo, pero vamos a entrar en esto, ¿no? El ciclo ovárico menstrual. Esto no hace falta que les diga, pero bueno, ustedes ya deberían de tener esta idea bien impregnada, ¿no? Por lo que han visto en las anteriores materias. Cada mes se da un ciclo en el cual los óvulos llegan a estar a un paso listo de su maturación completa. Entonces, cuando cuando llegue a ingresar un espermatozoide, recién termina su maduración, recién podemos hablar de un óvulo al 100% con todas sus características para ser fecundado. Pero durante este ciclo, lo que, como les estaba diciendo, por lo general no se da la fecundación, entonces tenemos, ¿no?, el ciclo sexual menstrual femenino, o también llamado ciclo menstrual. Esto puede variar. Ya saben ustedes que no hay, en medicina no hay términos estrictos. Tenemos simplemente referencias. Entonces puede ser de 20 días, puede llegar incluso hasta 45 días. Eso depende de cada organismo individual. Entonces, por lo general son 28 días. Y en primer lugar, como les digo, solamente se va a liberar un solo óvulo cada mes. Eso es lo corriente, lo que pasa frecuentemente. Ustedes ya ver qué es lo que pasa cuando cuando esto se altera, ¿no? Entonces, este ciclo va a tener sobre todo, ¿no?, estas fases. La fase proliferativa, ¿no?, donde el endometrio va a empezar a crecer. ¿Por qué tiene que crecer? Porque la finalidad de cada ciclo es preparar el útero, en realidad sus órganos internos, para albergar la nueva vida. Entonces, para albergar el nuevo ser, necesita desarrollarse para formar estructuras que puedan secretar cantidades importantes de alimento para esa célula. Ese es el ciclo proliferativo. Va creciendo el grosor del endometrio, van cambiando ciertas características, van secretándose sustancias nutricias, y eso está estimulado por los estrógenos. Luego vamos a tener una fase secretora. Acá va a haber, acá poco a poco se está desarrollando esto, están empezando a secretarse. Acá va a haber una secreción más constante de sustancias nutricias, una secreción de diversas moléculas que tienen su función. Como ya hemos visto, por ejemplo, hay ciertas sustancias que van a ayudar al espermatozoide a llegar a donde tiene que esperar el óvulo, ¿no? Si se da la fecundación, ese nuevo ser tiene que movilizarse. No puede quedarse en la trompa de falopio, tiene que seguir avanzando hasta el interior del útero. Entonces, durante ese trayecto tiene que ser alimentado. Por
por eso es la fase secretora. Y acá va a estar estimulada por la progesterona y los estrógenos también. Entonces, hay un momento que define esta fase, que es precisamente la ovulación. ¿Qué es la ovulación? Es la salida, ¿no?, de un óvulo del ovario. Entonces, se va a dar esa expulsión. Este óvulo va a ser captado rápidamente y llevado, ¿no?, para que pueda realizarse la fecundación. Y es que esa fecundación no se da, ¿no?, que es lo más frecuente, va a estas hormonas que han sido secretadas en grandes cantidades importantes, van a ir disminuyendo, ¿no?, especialmente el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo juega un papel determinante en el ciclo menstrual. Porque él es el que, mediante su degeneración, va a dar paso a la siguiente etapa, que es la etapa menstrual, ¿no?, donde se elimina todo este tejido que se ha ido formando. Se elimina todo este material y nuevamente comenzamos el ciclo. Acá, por ejemplo, estas fases también, de acuerdo a la fase ovárica, se determina como fase folicular y la fase lútea. ¿Por qué? Porque esta va a estar estimulada por las hormonas que van a ser secretadas en gran parte por el folículo, ¿no? Esta capa que descubre al óvulo. Ya sabemos que en la ovulación el óvulo va a romper este cinturón que los rodeaba, ¿sí?, y este se va a transformar en el cuerpo lúteo, ¿no? Por eso folicular lúteo. Entonces, como ya también les he dicho en las anteriores clases, no tienen que tener unos sentidos estrictos del momento en que pueda realizarse la primera menstruación. Y esas variaciones se dan por diversos cambios, que pueden ser internos o pueden ser externos, pueden ser ambos. Entonces, las temperaturas del ambiente pueden influir en esta etapa, ¿sí? Pueden influir también los cambios barométricos, pueden influir diversas acciones externas como internas. Entonces, más o menos en esta edad, ¿no?, la hipófisis va a empezar a secretar folículos estimulantes y luteinizantes, lo cual va a dar, ¿no?, el inicio de ciclos sexuales menstruales. El primer ciclo se denomina lunar. Durante esta etapa, los ciclos son irregulares, porque el cuerpo recién está empezando a adaptarse a la acción de estas hormonas. Entonces, las pubertas, ¿no?, en esta etapa van a tener algunos meses en que se desarrolle la menstruación, otros meses en los que tal vez no exista la menstruación. Esta menstruación puede ser irregular, puede aparecer más temprano, puede tardar, como les digo, eso también depende de cada cuerpo. Nosotros sabemos que la fisiología es ese estado de equilibrio. Cada uno de ustedes encuentra ese estado de equilibrio y de acuerdo a eso es que van presentándose cosas.
ya sabemos, bueno, yo espero que ustedes sepan, ¿no? Cómo va desarrollándose dentro del ovario, ¿no? Sabemos que este ovocito que va desarrollándose no está suelto, ¿no? No está rodeado por este folículo que también va creciendo y modificándose a lo largo del ciclo. Entonces, estas células van también creciendo y van secretando estrógenos de acuerdo a la época en la que están. Entonces, cuando sean ya, veamos, la célula de la teca se esté formando el antro, ¿sí? Ya tengamos células de la granulosa que van a ir secretando una importante cantidad de estrógenos. Eso sumado a la folícula luteinizante van a dar, ¿no? Como primer paso la ovulación. Este óvulo, que tampoco todavía va a estar tan desnudo, sino va a tener todavía una pequeña capa que lo va a recubrir, ¿no? Que va a tener esta corona radiada, va a ser captado por las fibras de la trompa de falopio y llevado hasta la flor. Mientras que esa parte que ha quedado, ¿no? Del folículo, de lo que era el folículo, no es que va a degenerarse inmediatamente, no, sino que forma el cuerpo lúteo, el cuerpo amarillo, por eso la coloración. Este cuerpo amarillo también tiene la función de secretar por un tiempo hormona luteinizante, ahí también el nombre, también están muy involucrados. Cuando se da el embarazo, cuando se da la fecundación, es que sobrevive un tiempo más, aumenta su tiempo de vida. Ya vamos a ver eso más adelante. Pero en la mayoría de los meses, ¿no? Lo que pasa es que se va degenerando. Por lo tanto, su capacidad de secreción de estímulo hormonal disminuye. Y cuando llega a formar el corpus albicans o cuerpo blanco, es que ya no tiene esa capacidad secretora y por tanto los niveles hormonales caen, provocando lo que acabamos de ver en el otro gráfico, ¿no? Que toda esa capa que se ha formado para llegar al nuevo ser, con nuevos vasos, con nuevas células secretoras, con nuevo tejido, se pierde, degenere y se elimina. Cuando la niña nace, estos ovocitos están rodeados de su capa de granulosa. Al ovocito y a esa capa de granulosa la denominamos folículo primordial. Durante la niñez, estas van nutriendo a los óvulos y también secretan un factor inhibidor de la maduración de los ovocitos. Esa es una de las causas principales, ¿no? Por las que estos óvulos no son, no van a llegar a cumplir las características para la fecundación hasta que venga otro estímulo más fuerte que este inhibidor y recién, ¿no? Entonces están detenidos en la profase de la división meiótica. Durante la niñez están congelados en esta fase. Luego, como hemos visto, tras la secreción de cantidades importantes de folículos estimulantes y luteinizantes, estos van a iniciar el crecimiento. Estas hormonas, como saben ustedes, no solamente tienen estas funciones, ¿no? Sino también las de desarrollar los órganos sexuales de la mujer y las características sexuales
complementarios. Entonces, cuando se están desarrollando, tiene que ir todo a la par, porque otra vez decir, la función fisiológica de la ovulación es la fecundación. Entonces tiene que preparar ese cuerpo de niña a desarrollarse para que sea capaz de tener en su interior un nuevo ser y de llevar a cabo el trabajo de parto. ¿Por qué va a pasar? Primero vamos a ver que va a haber un ascenso de hormona folículo estimulante. Primero la folícula estimulante va a secretarse en cantidades importantes. Esto va a generar que se crezcan de 6 a 12 folículos primarios cada vez. Recuerdan que nacían con 2 millones aproximadamente. Entonces cada mes se estimulan más o menos esa cantidad, digamos que 10. De esos 10, solamente uno va a madurar y los otros 9 se detienen, se pierden. Entonces, eso también, esa cantidad de estimulación a los folículos también va a determinar la vida fértil de la mujer. Si es que se estimulan a muchos al mes, entonces va a ir perdiendo gradualmente varios. Por tanto, tu vida fértil va a ser más corta que otras mujeres que no se estimulen tanto. Entonces, ellas van a tener todavía una cierta cantidad y por lo tanto una vida fértil un poco más prolongada. Entonces, la folícula estimulante va a empezar ese desarrollo inicial, ¿no? Estaban dormidos, la folícula estimulante la despierta. Y acá ya vamos a hablar de folículos vesiculares. Van a empezar a secretar estrógenos. Eso va a hacer que las células de la granulosa tengan más cantidad de receptores de folículo estimulante. Acá se va a producir un efecto de retroalimentación positiva. Estamos secretando folículo estimulante, tenemos más cantidad de receptores, ¿eso qué va a hacer? Que se secrete aún más. Es la retroalimentación y entonces aún más vamos a secretar folículo estimulante y estas van a empezar a estimular también receptores de la luteinizante. Entonces la luteinizante va a entrar en acción, poco a poco va a ir aumentando su secreción. Los estrógenos que se vayan secretando en este folículo también, ¿no? Van a ayudar al aumento de hormona luteinizante hipofisiaria. Entonces van a ir estimulando la secreción y el crecimiento de ese folículo. La ovulación entonces de la mujer tiene un ciclo de 28 días, ¿no? Y se produce 14 días después del comienzo de la menstruación. Entonces, eso también es un dato importante, ¿no? Porque para la planificación familiar, tanto como para evitar como para comunicar, ¿no? Cuando ustedes estudian algo ginecología, van a ver por qué es importante dominar esta parte, porque a las parejas que tienen hijos se les induce, ¿no? A tener muy en cuenta en qué periodo más o menos puede darse la ovulación, de acuerdo a eso, tratar de tener identificada la etapa más fértil de la mujer en específico, ¿no? O por el contrario, ¿sí? Si es que la mujer no quiere
que se realice la fecundación, ¿no? Entonces, evitar esos días fértiles para tener relaciones sexuales. Entonces, eso es importante. ¿Qué va a pasar? Para que se dé la ovulación, este folículo tiene que reventar. Entonces, haciendo una analogía, es como si ustedes estuvieran inflando un globo, ¿no? Ahora, sobre todo, está de moda esos los baby showers, ¿no? Para saber el sexo del bebé. La mayoría que hacen, agarran un globo y lo inflan, se revienta y el color que salga en los papelitos es el sexo del bebé, ¿verdad? Entonces, aquí más o menos hagan la misma analogía. El óvulo ese folículo tiene que reventar para que salga el óvulo. Entonces, el aire lo que va a estimular que se reviente, en este caso va a ser la hormona luteinizante. Entonces, la hormona luteinizante va a aumentar poco a poco sus niveles. Pero para que se reviente, necesitamos un empujón más. Entonces, va a haber una mayor producción de luteinizante que va a provocar esta ovulación. Entonces, acá también va a haber otro efecto de retroalimentación positivo. Los niveles están altos, pero como el folículo sigue íntegro, este estimula mayor secreción de hormona luteinizante. De esta manera, revienta y tenemos la ovulación. Entonces, esta luteinizante, ¿qué efectos va a tener? Va a convertir a las células de la granulosa y de la teca en células secretoras. ¿Secretoras de qué? De estrógeno. Eso va a hacer que el folículo crezca más, que disminuya la secreción de estrógenos y que comience la secreción de estrógenos. Ahora aquí dirán, no, pero doctor, es mucho lío, ahora ya estoy pensando en la progesterona, es fácil, si ustedes se dan cuenta en el nombre. Pro es a favor, ¿no? Gesterona, gestación, a favor de la gestación. Entonces, esta hormona ayuda a que la mujer, ¿no?, reúna todas las características necesarias para que pueda realizarse la fecundación y posterior gestación. Entonces, durante esta fase secretora, ya estaríamos, ¿no?, el útero, el útero tiene que empezar a tener esa capacidad de albergar la nueva vida. Entonces, ¿cómo comienza la ovulación? La teca externa va a empezar a liberar enzimas proteolíticas, o sea, van a empezar a romper la pared desde adentro, van a generar una hinchazón en el folículo. Y eso cuando se degenere se va a denominar en el Al mismo tiempo va a haber un rápido crecimiento de vasos sanguíneos, ¿sí? Y van a empezar a secretarse prostaglandinas. Las prostaglandinas causan vasodilatación, haciendo que esos vasos sanguíneos que van creciendo vayan aumentando, ¿no?, el diámetro en los tejidos folliculares, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que reventar. Luego, cuando se reviente, hemos visto, las células de la granulosa y de la teca interna se van a convertir en células luteínas. Van a crecer, se van a hipertrofiar y se van a adquirir un color amarillento. Incluso van a poder ser apreciadas a simple vista, sin necesidad de microscopio. ¿Okay? Vamos a tener un cuerpo lúcido.
1,5 centímetros de diámetro. Tranquilamente se puede hacer, ¿no? Entonces, esto va a ser 7 a 8 días después de la ovulación. Luego, si es que no se da la fecundación, los niveles hormonales van a descender y va a empezar a involucionar. Entonces, a los 12 días se va a transformar en el corpus albicans y eso significa que ya no tiene ningún tipo de función. Este corpus albicans va a degenerar en tejido conjuntivo y va a terminar por ser reabsorbido. Entonces, si no se da la fecundación, el cuerpo lúteo degenera. Entonces, este cuerpo lúteo es muy importante para la función máxima, la función fisiológica de los óvulos, ¿no? Cuando este cuerpo lúteo entonces, este cuerpo lúteo es importante, ¿no? Ya vamos a ver más adelante. Entonces, este cuerpo lúteo que también produce cantidades importantes de progesterona y de estrógenos, después de que la hormona luteinizante haya actuado sobre estas células de la granulosa y haya producido la luteinización, ¿no? Ese cambio es hipertrofiar a las células y volverlas amarillas y hacer que se crezcan grandes cantidades de hormonas. Entonces va a ser, es todo un ciclo programado. Va a haber proliferación, va a haber aumento de tamaño, va a haber secreción y luego la degeneración. Todo esto es 12 días, ¿no? El periodo secretor. La hormona luteinizante también va a estimular a la progesterona, como hemos visto, la progesterona. Estas van a estimular la producción de enzimas proteolíticas como la colagenasa. La colagenasa va a empezar a debilitar, a picar la pared. Entonces vamos a tener una pared folicular debilitada, lo cual poco a poco va a ir degenerando el ciclo. Si ustedes recuerdan lo que han visto en biología, este folículo, como hemos visto, va a ir hinchándose. Estas enzimas van a ir atacando la pared. Pero ese ataque no va a ser tan uniforme como quisiéramos, sino una parte se va a ir debilitando más que el resto. Entonces, esta parte se va a ir hinchando, ¿no? Se va a ir hinchando. ¿Por qué? Porque esta pared ya va a estar más debilitada. Y esto, ¿no? Juntamente con la secreción de grandes cantidades de prostaglandinas al interior del folículo, se van a vasodilatar más los vasos sanguíneos, y cuando se vasodilatan, la sangre pasa más rápido o más lento.
A ver, ¿quiénes entienden? ¿Quiénes entienden? Esto es porque el año pasado no le han prestado atención absoluta, ¿verdad? Es porque es sitio 1. Digamos que nosotros estamos dentro de una serie. Esta es la serie, no es como la célula de una serie. Cuando la arteria se contrae, todos nos apaciguamos y la sangre va más rápido, porque es lo mismo que ustedes cuando están utilizando la manguera sirvan con su dedo. ¿Cómo sale el agua? Eso, más fuerte. Cuando se dilata, todo va a expandir, tanto la fuerza se va a hacer más grande. Entonces va a ser más fácil que la sangre salga. ¿Verdad? Sí. Entonces, la vasodilatación va a generar que el líquido pase del espacio extracelular al intracelular. Entonces, acá se va a ir hinchando. Más agua bien, así ya, para que me entiendan. Esto, juntamente con el debilitamiento de la pared, ¿no? Va a hacer que este folículo vaya aumentando su tamaño. Pues va a llegar un momento en que esto se rompa. Entonces vamos a tener el óvulo con su corona radiada y lo que quede del folículo. ¿Ya han entendido? Espero que sí, porque si no han entendido, tienen que pasar. Sí. Cada 28 días, las hormonas de la hipófisis, entonces generan que empiecen a crecer los folículos primordiales. Esto solamente uno va a madurar y va a ovular, va a romper este folículo, va a ser captado por las fibras de la trompa de falopio el día 14. Durante ese crecimiento vamos a tener principalmente secreción de estrógeno. Cuando ovulan, ya no vamos a tener grandes cantidades de estrógenos, sino de progesterona. ¿Por qué? Porque el fin de la ovulación es la fecundación. Entonces, vamos a tener más cantidad de progesterona. Una cantidad también de estrógenos, pero un poco menos, no toma la rienda la progesterona. Pasadas otras 2 semanas, el cuerpo lúteo se va a degenerar y eso, ¿no?, va a ocasionar que disminuya la cantidad de estrógenos y progesterona. Y comience la menstruación dando lugar a otro ciclo. ¿Se ha entendido? Entonces ya saben, ya solamente con tener en cuenta esto, ¿no?, ya estamos evitando muchos embarazos no deseados. Entonces, todo tiene importancia. Por favor, pónganle mucha atención. Yo no hablo específicamente de ustedes, yo hablo porque ustedes van a ser los focos de divulgación científica que yo pretendo. ¿Sí? Yo pretendo que cuando sus amigos que están estudiando otras carreras, sus primos, sus parientes, lo que sea, les pregunten algo, ustedes puedan contestar con base científica. Esto es así, ¿no? Funciones de las hormonas ovarias, el estradiol y la progesterona, ¿no? Los estrógenos y los gestágenos, que sería lo mismo. Entonces, dentro de los estrógenos, el más conocido es el estradiol. Y dentro de los gestágenos, el más importante es la progesterona, para que no se equivoque. Los estrógenos van a promover la proliferación y crecimiento de las células que van a dar los caracteres sexuales secundarios de la mujer. Mientras que la progesterona
progesterona va a preparar el útero para la gestación y las mamas para la lactancia. Entonces, tiene que haber una preparación importante. Tiene que haber esa secreción de gran cantidad de células capaces de producir alimentos, porque los primeros meses ellas se van a hacer cargo de la alimentación del producto, ¿no? Luego ya va a ir formándose, como ustedes han visto en embriología, todas las demás estructuras que van a aparecer, van a ir apareciendo. Y también, al mismo momento que eso ocurre, si se da la fecundación, también el resto del cuerpo tiene que acoplarse. ¿Cuál va a ser la fuente de nutrición primordial para ese nuevo ser cuando nazca? Pues la leche materna, ¿no? Entonces comienza a darse una proliferación de glándulas secretoras, de tejido mamario, para que esas glándulas secretoras puedan desarrollarse completamente y empiezan a funcionar. Los estrógenos en la mujer no gestante, vamos a ver que los ovarios van a secretar estrógenos, ¿no? Las toxinas suprarrenales, como hemos visto, también secretan, pero en cantidades pequeñas. Durante el embarazo, la placenta secreta estrógenos. Por eso, en el plasma solo vamos a ver cantidades significativas del beta-estradiol, de la estrona y del estriol. Los gestágenos. La progesterona en la mujer no embarazada se secreta en cantidades significativas durante el ciclo menstrual, ¿no? Durante esa segunda mes. Y después, ¿no? Va a ser secretado por la placenta. Estos, como ustedes saben, por sus características bioquímicas, no van a estar flotando en la sangre, sino tienen que unirse a proteínas plasmáticas, especialmente la albúmina. Y se van a degradar en el hígado. El hígado sirve como ese filtro, como ese laboratorio. Entonces ahí se degradan y se eliminan, ¿no? Funciones, ¿sí? Dar las caracteres sexuales femeninos primarios y secundarios. Entonces todo lo que ustedes han visto en la anatomía de las caracteres sexuales primarios, por ejemplo, las características, el vello, bueno, eso ya es secundario, las características de la vulva, ¿no? Los labios, la elasticidad, todo eso tiene un fin, el fin de la procreación. Y si nos vamos a los órganos internos, ¿no? Igual, todas las características de la vagina, las características del útero, del cuello uterino, como estábamos viendo en la anterior clase, ¿no? De las trompas y de los ovarios, es el fin máximo fisiológico, es la fecundación, la gestación. Entonces, si es que no se dan esas características de maduración, también desarrollo de esos órganos, entonces va a ser inviable el crecimiento de una nueva vida. Si ese ese útero no tiene las características necesarias, no está estimulado correctamente para poder hipertrofiarse en la medida en que el nuevo ser crezca, entonces va a generar lo que llamamos, ¿no? Los abortos. Por eso tiene que estar todo en su justa medida. Es el equilibrio que se busca, ¿no? Entonces,
Estos efectos, como los ven, actúan en todos los órganos sexuales, ¿no? Internos y externos, y también sobre las mamas, ¿no? Van a ayudar también a esa proliferación, a ese crecimiento del tejido mamario para poder dar la alimentación correspondiente al nuevo ser. También tienen efectos sobre el esqueleto, lo que les estaba adelantando. Los estrógenos, ¿sí? Cuando hay un déficit de estos, entonces también actúan en esa fisiología que hemos visto entre osteoblastos y osteoclastos. Entonces ya no van a estar con una capacidad igualada, ¿no? De tanto de ataque como de producción, sino los osteoclastos van a empezar a ganar terreno y por lo tanto el hueso se va a volver cada vez más frágil. Ya les he dicho, las mujeres menopáusicas son las pacientes más frecuentes en traumatología. Los estrógenos van a aumentar ligeramente el depósito de proteínas, ¿sí? Aumentan el metabolismo corporal y el depósito de grasa. ¿Para qué? Si ustedes se están dando cuenta, se están acumulando. ¿Por qué? Porque una vez que se dé la fecundación, ¿de dónde creen que va a salir todo el alimento para el nuevo ser? Del organismo materno. Es igual, si estamos, por ejemplo, ante una mujer con carencias nutricionales, entonces es muy inviable la generación de un desarrollo intrauterino, ¿no? No se va a dar, porque ¿de dónde va a sacar componentes nutricionales? ¿No? Efectos de los estrógenos sobre la piel. Gracias a los estrógenos tienen la piel distinta, ¿no? Las mujeres más suaves, más delgadas, que tiene también esas características de poder estirarse, ¿no? Adecuadamente. Porque si no fuera por eso, entonces las estrías después del embarazo serían mucho peores, ¿no? La progesterona va a promover los cambios secretores en el útero, como hemos visto, ¿no? También tienen esos efectos sobre la trompa de Falopio. ¿Por qué? Porque durante ese viaje de la trompa de Falopio al útero, la trompa de Falopio, que va a realizar esta célula fecundada, tiene que alimentar, entonces también se desarrolla en la trompa de Falopio esa capacidad de células que secreten sustancias nutrientes. Y la progesterona también favorece el desarrollo de las mamas, ¿no? Para tener, como ya les he dicho, esa fuente de... Entonces, el ciclo endometrial menstrual está asociada a la producción de estrógenos y progesteronas. Entonces, eso va a desarrollar un ciclo en el que primero tengamos la proliferación del endometrio. Este endometrio sea capaz de secretar grandes cantidades de sustancias nutrientes. Y si no se da la fecundación, va a sobrevenir la destrucción, la descamación de ese endometrio. Entonces tenemos la etapa proliferativa que va a estar dada sobre todo por estrógenos, ¿no? Va a terminar con la ovulación. Ahí comienza la etapa secretora, donde entra en juego la progesterona. ¿Cuándo termina la etapa secretora? A ver, más fuerte. No te van a equivocar, están aquí para eso, ¿no? A ver, por todo lo que hemos hablado, ¿cuándo termina la etapa secretora? A ver, ¿cómo?
Ya, pero si no hay una fecundación, ¿qué elemento desaparece? La ovulación. El cuerpo, eso, pues, ¿no? Cuando se degenera el cuerpo lúteo, termina la etapa secretora y comienza la menstruación. Bueno, la fase proliferativa o fase estrogénica es todo lo que hemos visto antes de la evolución, ¿no? Va aumentando la capa del estroma endometrial, ¿no? Las células epiteliales, la influencia de los estrógenos durante las células del estroma y las células epiteliales van proliferando. Entonces, al momento de la evolución, el endometrio tiene 5 milímetros de grosor. Y en la fase secretora, este aumenta, ¿no? A 6, un poco más. Entonces, y también, ¿no? Van secretando sustancias que denominamos leche uterina. Estas sustancias van a nutrir al cigoto, si es que se produce la fecundación. Si es que no se produce la fecundación, el cuerpo se degenera y viene la menstruación. El cuerpo involuciona de manera brusca y disminuye la secreción de progesterona y estrógenos. Entonces, esa caída brusca de progesterona, sobre todo, cierra el ciclo ovárico. Entonces, esto, por ejemplo, vamos a ver que disminuye el endometrio un 65%. Entonces, en las 24 horas siguientes, los vasos sanguíneos que han crecido, porque si crece tejido, tienen que crecer los vasos sanguíneos. La sangre lleva el alimento. Si no hay sangre, no hay tejido. Esos vasos van a sufrir vasoespasmo. ¿Qué es vasoespasmo? Movimiento de contracción súbito, ¿no? Y pues, con eso, ¿qué va a pasar? Va a ayudar a que se vaya degenerando todas estas capas, ¿no? Se van separando, se genera hemorragia. Y por esto, durante la menstruación se pierden 40 mililitros de sangre y 35 mililitros más de líquido feroz, o sea, de todas esas células que se han ido perdiendo, esa secreción de leche uterina que al final también se va acumulando, ¿no? Y tenemos unos 75 mililitros aproximadamente de volumen que salen durante la menstruación. Volvemos. Tenemos la fase proliferativa mediada por los estrógenos. Termina con la ovulación. Tenemos la fase secretora, donde los vasos sanguíneos crecen más, el tejido crece y empieza a secretar leche uterina. Si no se da la fecundación, termina con la degeneración del cuerpo lúteo. Aquí todo esto se pierde y comienza la fase menstrual. Como hemos visto, entonces la fase menstrual es un ciclo muy hormonizado. Las hormonas juegan un papel determinante en el ciclo menstrual. Cualquier alteración en alguna de estas hormonas va a generar cambios en el ciclo menstrual. Entonces, cualquier alteración en este ciclo menstrual que genere también algún cambio celular o del tejido, igual va a repercutir sobre la secreción hormonal y por eso vamos a tener alteraciones en los ciclos. Va a haber un efecto de retroalimentación negativa en los estrógenos
para disminuir la folícula luteinizante y la luteinizante, la folícula estimulante y la luteinizante. Y la inhibina, como hemos visto al principio, va a inhibir también esto, ¿no? ¿Por qué? Porque durante esa etapa secretora lo que más necesitamos no va a ser luteinizante y folículo estimulante, sino va a ser progesterona y estrógeno. Entonces todo esto va a cambiar. Entonces, para que comience el ciclo menstrual femenino necesitamos grandes cantidades de folículo estimulante y luteinizante. Eso va a hacer que se secreten cantidades importantes de estrógeno. Estas tres van a ir aumentando. Para que se dé la ovulación necesitamos grandes cantidades de hormonas luteinizantes. Entonces eso va a provocar, ¿no?, la ovulación y el comienzo de la fase secretora. Durante esta fase ya no necesitamos tanto luteinizante y folículo estimulante, sino necesitamos progesterona y estrógeno. Durante esta fase disminuyen las cosas, ¿no? ¿Cuándo termina? Cuando el cuerpo lúteo que secretaba estas cantidades importantes de progesterona y luteinizante degenera, entonces vuelven a bajar estas de golpe y se da la fase menstrual. Ahí otra vez, ¿quiénes van a empezar a subir? ¿Qué hormonas? Eso, la folícula estimulante y la luz. Ese es el ciclo, ¿no? Puede haber, como les he dicho, ciclos en los que no haya ovulación, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo, como les digo, cuando están comenzando a surgir estos cambios. ¿Por qué? Porque necesitamos grandes cantidades de estas hormonas, ¿eh? Y todavía está siendo estimulado ese organismo que está pasando de la niñez a la adolescencia, ¿no? Entonces van a haber ciclos en los que no se logre alcanzar estos niveles extremadamente altos de luteinizante, por tanto el óvulo no va a salir. Si no sale el óvulo, ¿se va a formar el cuerpo lúteo? No. Entonces tampoco va a haber fases proliferativas, fases secretoras. Por tanto, no va a haber menstruación. Eso es normal. Ocurre. Ahora, tal vez a algunos les ha ocurrido y a algunos no. Eso también depende de cada cuerpo, cada organismo distinto. ¿Vale? Eso se da en la pubertad y la primera menstruación se denomina menarquia. Eso también es un dato importante cuando ustedes hagan historias clínicas. Siempre se les pregunta a las mujeres, ¿cuándo ha sido la fecha de su primera menstruación? Se les pregunta, ¿a qué edad ha sido? Entonces, de acuerdo a eso, podemos ver también si es que hay algunas alteraciones hormonales, ¿no? O algo. Entonces, siempre se les pregunta a qué edad ha tenido su primera menstruación y la fecha de su última menstruación. Y si el ciclo es rítmico. En la menopausia va a haber una disminución muy importante de estrógenos y progesterona. Eso va a generar alteraciones como caída del cabello, la piel ya no va a tener esa capacidad elástica, esa suavidad, va a ser más seca, van a haber sofocos, aumento de peso, cambios en el ciclo, claro que sí, sequedad vaginal, atrofia de vejiga, debilidad de las uñas,
dolores articulares, alteraciones óseas, cambios de humor, dolores de cabeza, fatiga, depresión. Cuando ustedes tengan una paciente que tiene estos signos y síntomas muy acentuados, ¿qué quiere decir? Que ya no le permitan vivir tranquilamente, ¿no? Porque todo el tiempo con esto, entonces se les da una terapia hormonal, se les brindan hormonas a la paciente, estrógenos y progesterona para atenuar esto y ir disminuyendo poco a poco a medida que van disminuyendo los síntomas. La fertilidad femenina, bueno, tras la expulsión del óvulo, entonces es capaz de ser fecundado por más de 24 horas, ¿no? Entonces, eso también, ya saben, en el coito ya hemos dicho que los espermatozoides pueden estar fértiles durante un periodo de tiempo relativamente laxo, que variaba, ¿no? Entre los 2 días hasta los 5 días. Entonces, si es que ese coito se ha producido 4 o 5 días antes de la ovulación o hasta unas pocas horas después de esta, entonces puede darse la eh, fecundación. Entonces, cada ciclo sexual, ¿no? El periodo de fertilidad máxima es de unos 4 a 5 días. Ya saben ustedes cómo calcular eso. Entonces, cuando ha terminado su menstruación, calculan, ¿no? Dependiendo también si el ciclo de una mujer es de 30 días, entonces no van a calcular el día 14, van a calcular el 15. Si el ciclo es de 24 días, no van a calcular el día 14, van a calcular el día 2, ¿no? Más o menos. Por eso les digo, cada paciente es distinto, cada persona es distinta. Eso también se les enseña a partir de hoy y para toda su vida, que las consultas por teléfono no existen, ¿no? Siempre preguntar, por eso le preguntas a la mujer, ¿cómo es su ciclo regular? Sí, cada 28 días. Entonces ya tenemos una idea, ¿sí? De su periodo más fértil. Muy bien, hemos terminado esto. Y para acabar, tendríamos que hablar de el embarazo. ¿Qué ocurre cuando se da la fecundación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? Claro. Son múltiples factores los que pueden generar la fertilidad en la mujer. Puede ser problemas de mal funcionamiento, por ejemplo, de la menopausia. Pueden ser alteraciones neurológicas a nivel del hipotálamo. Pueden ser alteraciones a nivel de los ovarios. Pueden ser alteraciones genéticas que hagan que esa mujer no pueda producir óvulos viables. Son miles y miles las causas que pueden generar esto, porque si se dan cuenta, el proceso no es simple, ¿verdad? El ciclo no es sencillo, entran en juego varias hormonas, entran en juego varias características fisiológicas, biológicas de la mujer. Con cualquier alteración a nivel de esta puede generar un problema. Eso ya lo van a ver con todas las calmas patología y con mayores luces aún
ginecología y obstetricia. Pero ya está muy bien que vayan viendo cómo podría haber alguna alteración en este ciclo fisiológico. 5 minutos, ¿no? Ya, estamos en el embarazo. Acá, ¿qué va a pasar? Este óvulo que hemos visto va a ser fecundado. Por tanto, va a empezar a multiplicar, crecer. Vamos a hablar de módulas, de plástulas, ¿sí? Y este va a ser trasladado hasta el cuerpo del útero. Acá se va a dar la implantación y va a empezar a crecer aún más. Ya hemos dicho, cuando está en el ovario, va a permanecer en fase de ovocito primario. Cuando salga, cuando se dé la ovulación, se va a convertir en ovocito secundario. Ahí va a tener sus 23 pares de cromosomas. Pero este ovocito secundario va a terminar su maduración hasta óvulo cuando ingrese el espermatozoide a su citoplasma, ¿no? Ahí, entonces ahí ya va a estar preparado, ¿no? Y esa es la ovulación. Entonces rompe el folículo y es capturado por las fimbrias de la trompa de Fallope. De esa manera va a ser trasladado hasta qué segmento hemos dicho. ¿Qué segmento de la trompa? Después de la eyaculación masculina, más o menos a los 10 minutos, como hemos visto en la anterior clase, van a empezar a llegar los espermatozoides. Gracias a las contracciones inversas, ¿no? Del útero y de la trompa. Entonces van a llegar y se va a dar en la ampolla. En la ampolla se va a dar esta penetración del espermatozoide en el óvulo. Cuando este espermatozoide ingresa, acá el óvulo termina esta etapa de desarrollo y ya tenemos un óvulo maduro. Y el segundo corpúsculo polar. Este se degenera y este, que ya tiene sus 23 cromosomas, se une con los otros 23 cromosomas del espermatozoide y comienza la nueva vida. A partir de la fecundación es una nueva vida. El espermatozoide logra llegar. Hemos dicho que su acrosoma tenía, ¿qué tenía en el acrosoma del espermatozoide? Sustancias que le permitían romper esa barrera, ¿no? Esa corona radiada, esa membrana citoplasmática e ingresar. Una vez dentro, el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino van a dar lugar al nuevo ser. El transporte se da desde las fibras, desde su fundículo hasta la ampolla. Entonces, acá tienen que llegar los espermatozoides. Luego se tiene que trasladar a partir de aquí hasta su implantación. Mientras va creciendo, va teniendo mayor división celular. Entonces, al principio, ¿no? Es una célula, luego son dos, luego son cuatro y
de acuerdo también a estas divisiones, tiene nombre, ¿no? Mórula, ¿no? ¿Por qué? Porque parece una mora. Así hasta llegar a blastocisto. Cuando llega a blastocisto, se implanta en el útero. A los 5 a 7 días después de la fecundación. Se va a implantar y gracias a que ese útero está en su etapa secretora, entonces va a haber gran cantidad de vasos sanguíneos, secreción de sustancias nutricias y a partir de eso se alimenta y empieza a crecer. Y las células trofoblásticas van a empezar a invadir el endometrio para ir formando la placenta. Entonces, el blastocisto tiene 100 células. Sí. Sí. Ya. Nos vemos entonces 10:40.